uno de los rincones más bonitos de la Costa Brava y además uno de los más visitados. Acompáñenme a descubrir este precioso pueblo que es Cadaqués. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Buenos días mis chamos, acabo de llegar a Cadaqués y lo primero que vamos a hacer es ir a comer en un restaurante al que me trajeron mis amigas Patri y Alexandra, así que vamos a probar eso. Bueno mis chamos, después de esperar casi una hora para poder comer, vamos a comer en el chiringuito de la May, que dicen que está buenísimo, ¿o no, Alexandra? Sí, exquisito. Bueno, ya saben, recomendación de Alexandra. Vamos a ver qué tal está. ¡Y Patri! ¡Hola! Tienes que verlo, ¿viste? Bueno mis chamos, nos hemos pedido un comidal porque vamos a probar todo lo que tiene en el chiringuito y vamos a empezar con la ensalada de chiringuito que Patri me la está poniendo aquí en el platito, que se ve divina. Bueno mis chavos, y ahora trajeron más comida, en este caso tenemos unos fideuá y unas almejas que de verdad que se ven brutales y vamos a comer un poquitito de esto. Esto está rico. Bueno mis chavos, vamos a probar las fideuá, que son estos fideos con mariscos que son muy típicos de España, aunque son más de la zona de Valencia, que se ven muy buenos. Vamos a ver. Muy bueno. Bueno mis chamos, y como no hay comida sin postre, nos hemos pedido un recull de drap, que es un postre típico de acá de Cataluña, que básicamente es queso fresco con miel y que me dicen las muchachas que está buenísimo, así que vamos a probarlo. Está muy bueno, sí. Bueno mis chamos, ahorita ando caminando desde el sitio donde estaba el restaurante hasta el pueblo de Cadaqués, que es un caminito junto al mar que está precioso y que tiene unas vistas espectaculares. Además que hoy el mar está clarito, así que está precioso. Cadaqués es el pueblo más oriental de la península ibérica y se encuentra muy cerca de la frontera con Francia. Está al fondo de una preciosa bahía de aguas cristalinas y rodeado de enormes montañas, por lo que estuvo aislado hasta el siglo XX, cuando se convirtió en un popular escape para afamados pintores y artistas como Salvador Dalí o Pablo Picasso. Sus angostas calles están repletas de casonas blancas al pie de preciosas calas, lo que lo hacen una de las escapadas más populares del verano en Cataluña. De Cadaqués se encuentra Port Gigant, que es este lugar donde me encuentro, donde el famosísimo pintor Salvador Dalí se instaló y tenía su casa. Dicen que desde aquí salía a ver el amanecer y decía que él era el primero que veía el amanecer en España.
Bueno, mi chamos, iba a ir a la reserva natural del Cap de Creus, sin embargo ya no está permitido el acceso en coches y hay que tomar un autobús, en un parking, es todo un lío, así que no voy a ir. Sin embargo, vinimos a tener unas vistas espectaculares de Port Gigant y Pipe se ha lucido con estas vistas, así que disfrútenlo. Port Gigant es un pueblo diminuto que se encuentra al fondo de una estrecha bahía del Cap de Creus. Es un sitio muy popular por ser el lugar donde vivió el pintor Salvador Dalí desde 1930 hasta su muerte en 1982. Frente al pueblo se encuentra la isla de Port Gigant, con playas de aguas cristalinas y casi desiertas, perfectas para darse un baño veraniego. Aquí se encuentra la Casa Museo Salvador Dalí, donde se expone la curiosa obra y forma de vida del genial pintor. Bueno, mis chamos, ese es el departamento en el que me estoy quedando en este paseo por la Costa Brava. Este está en Ampuria Brava. Y tenemos por acá la cocina, que no veo dónde se enciende la luz. Acá. Tenemos acá la cocina. Por acá tenemos la sala. Tenemos por aquí una habitación con una litera y otra camita pequeña. Por aquí tenemos la habitación principal, que está bien oscura, pero es esta. Está muy bien, muy espaciosa. Y por acá tenemos el baño, que casi no se ve, ahora sí se ve. Y además tenemos esta mega terraza que está espectacular. Bueno, mi chamo, ya está haciendo hambre, así que vinimos a comer a un restaurante que está cerquita del alojamiento y aparentemente tiene buenas calificaciones en Google Maps. Se llama Gula. Y bueno, vamos a pedir algunas hamburguesitas, un costillar y vamos a probar algunos sabores de acá. Les cuento que este viaje va a ser mucho más comer que pasear, así que disfrútenlo porque está muy bueno. Bueno, mis chamos, llegó mi costillar y miren cómo está esto de delicioso. Tengo que picar, así que solamente les voy a mostrarme cómo me como una papita. Buen provecho. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me vine bien tempranito a disfrutar de la preciosa playa de Ampuria Brava, porque resulta que este pueblo no es solamente canales y botes, sino que además tiene una playa espectacular. Así que acompáñenme a disfrutar de este hermoso lugar. Aunque en Ampuria Brava solo se cuentan unos 7.000 habitantes, este lugar es la marina residencial más grande de Europa, con 24 kilómetros de canales navegables. Pero más allá de los canales y de la vida de la ciudad, Ampuria Brava tiene una espectacular playa de 1,5 kilómetros de largo, con aguas movidas y amaneceres de infarto.
Bueno, mis chamos, ya llegamos a Calella de Palafrugell, una cosa que no puedo pronunciar en catalán. Y vamos a comer en un sitio muy especial que tiene una de las mejores vistas de acá del pueblo. Es el restaurante del Hotel San Roc y se llama El Balcón de Calella. Tiene unas vistas de verdad espectaculares, aunque es un poquito caro, yo creo que va a valer mucho la pena. Tienen que reservar con tiempo, sí, porque está bastante movida la cosa acá. Incluso, bueno, intenté llegar temprano porque es casi imposible encontrar dónde estacionar. Miren, mis chamos, me trajeron el primer plato del menú. Esto es virutas de lomo, que tiene aguacate, tiene quinoa, tiene arroz, tiene tomatitos. Se ve muy bonito, se ve rico y da como cosita también comérselo porque la verdad que está muy bonito. Y además me lo va a comer con una vista preciosa de Calella, de Palafrugell. A ver, buen provecho. Espectacular, sobre todo con esta vista y con la compañía, ¿no? Por cierto, Alexandra se pidió una sopa de tomate que se ve que está muy rica también. Se las muestro comiendo. Una dama, muy bien. Y ya llegó por aquí el plato principal, que en mi caso es un pescado al horno con verduritas, que se ve que está buenísimo. Y las chicas se pidieron un arroz caldoso, que también se ve que está muy bueno. Bueno, mis chamos, y para postre me pedí una crema catalana, que es algo muy típico de Cataluña, que es esta cosita que parece como el crème brûlée. No sé cuál es la diferencia, después Alexandra les explica. Pero me encanta. Miren esto, qué rico. Está buenísimo. Bueno, mis chamos, como les dije, este es un viaje tranquilito y en este momento estamos en Calella de Palafrugell, que es un pueblito costero como estos pueblos de la Costa Brava, que está muy bonito con sus casitas blancas justo al pie del mar. Hemos comido divino y además la vista del mar está preciosa. Calella de Palafrugell es otro de los preciosos pueblos de la Costa Brava. Ubicada frente a preciosas calas de aguas cristalinas, abundan los grandes caserones blancos, junto a estrechas calles empedradas que se llenan de restaurantes, tiendas y galerías. Es un sitio que, aunque pequeño, ha ganado fama gracias al Festival de Cap Roix, donde se han presentado artistas de renombre mundial. Oiga, mi chavo, la verdad es que es un pueblo chiquitito, ya casi me lo caminé todo y no llevo ni una hora caminando, pero está precioso para pasear porque está lleno de bugambillas y de paredes blancas, así que hay unos contrastes muy bonitos. Y vamos a ir a un café que me dijeron que tiene unas vistas espectaculares. Espero que lo que me prometieron sea verdad. Del otro lado del pueblo, las vistas se hacen inolvidables. Ver cómo el pueblo se termina justo frente a una deliciosa playa con aguas turquesas vale mucho la pena. Y es que Calella de Palafrugell, como el resto de la Costa Brava, es un sitio para contemplar, para disfrutar los olores y degustar sus exquisitos sabores, con la brisa del Mediterráneo soplando a la cara. No hubo una mejor forma de despedir este viaje a la Costa Brava que en este maravilloso rincón. Coméntenme qué les ha parecido el vídeo y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.
Ay, pero ponte algo más, o sea, comiendo un tomate. Un cuadro de tomate. Agarra un pedazo de queso, chica. Toma falsa, toma falsa. 1, 2, 3.